Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K TCL P615 a la izquierda y el Hisense A6G a la derecha, ambos de 50 pulgadas. Lo primero que deben saber es que el TCL en todos sus tamaños tiene panel VA. Mientras que en el Hisense, de acuerdo a ratings.com, solamente los tamaños de 50, 60, 70 y 85 pulgadas tienen este tipo de panel VA, el resto panel IPS. En cuanto a precios, por lo menos aquí en Colombia, el TCL se puede conseguir en promedio por $490, $1.900.000 pesos colombianos, mientras que el Hisense A6G de la derecha, un precio promedio de $430 o $1.650.000 pesos colombianos. Entonces les invito para que vean todo el video y puedan decidir cuál les convendría más. Antes de continuar, les invito para que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. También les recuerdo que la función de unirse como miembros del canal ya está activada para quienes quieran hacerlo. También, si el video les gusta, por favor denle click al botón de like, que lo compartan en redes sociales. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Entonces miren, estos son sus controles remotos. El de TCL de la izquierda es increíblemente más grande, tiene más teclas, pero a mí personalmente me parece muy incómodo aún para una persona que tenga manos increíblemente grandes. Las mías son relativamente grandes y aún me parece muy incómodo cuando muevo el pulgar de arriba hacia abajo. El del Hisense es más pequeño, menos teclas, más teclas de acceso directo, me parece más ergonómico e igualmente funcional. Los dos tienen la función para micrófono y por supuesto los dos soportan el Google Assistant, puesto que el sistema operativo de ambos televisores es Android TV. Ambos televisores tienen la versión de Android TV 9, los dos tienen 11 GB de almacenamiento, más que suficientes para cualquier persona. Por supuesto los dos tienen la Google Play Store para el tema de aplicaciones. En cuanto a velocidad de apertura de aplicaciones, es un poquito más rápido el Hisense la mayoría del tiempo, pero la diferencia no es muy grande y ambos al parecer tienen 2 GB de memoria RAM. En cuanto a la búsqueda por medio de comandos de voz, por ejemplo utilizando la aplicación YouTube, en los dos es posible y es muy precisa la mayoría del tiempo, tanto en inglés como en español, y aquí voy a hacerles una prueba. Videos 4K HDR sin copyright. En los dos televisores se puede la función de screen mirroring o compartir pantalla, como pueden ver, ya sea que descarguen alguna aplicación que les permita realizar esta funcionalidad o simplemente utilizando el Chromecast que ya tiene integrado ambos televisores, descargando la aplicación Google Home en sus smartphones. Simplemente tengan en cuenta que cuando vayan a realizar esto, los dos dispositivos, tanto el televisor como el celular, deben estar conectados sí o sí a la misma red Wi-Fi. Como ya les había mencionado, los dos televisores tienen, por supuesto, por obvias razones, al tener Android TV, la Google Play Store. Aquí pueden encontrar una gran cantidad de aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, algunas que permitan la función de navegadores de internet. Ya en cuanto a calidad gráfica, empezando primero por la uniformidad de los colores grises, aquí lo primero que deben saber y que es muy notorio es que el efecto de pantalla sucia es más perceptible en el Hisense A6G de la derecha. En el TCL de la izquierda también se nota, pero digamos que es un poco más tolerable, y en el Hisense sí puede resultar un poco más molesto, no solamente en este tipo de escena donde solamente hay una pantalla gris, sino también, por ejemplo, en este tipo de escenas donde algún color vívido prime en una gran parte de la pantalla. Aquí les estoy mostrando, en los dos se nota el efecto de pantalla sucia en este tipo de escenas, pero me parece que es más perceptible o más molesto en el Hisense de la derecha, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Pero bueno, con otros tipos de contenidos, como por ejemplo esos problemas de efecto de pantalla sucia son menos perceptibles, o por lo menos no son tan molestos. Ya entonces, hablando en temas de brillo, en SDR el TCL de la izquierda tiene 239 nits y el Hisense de la derecha 269 nits, mientras que en HDR el TCL 248 nits y el Hisense 288 nits.
En cuanto a tecnologías HDR, el TCL de la izquierda solamente soporta HDR10 e Hybrid Lock Gamma, mientras que el Hisense de la derecha soporta HDR10, HLGO Hybrid Lock Gamma, HDR10 Plus y también Dolby Vision. Ya en cuanto a la relación de contraste nativa, en el TCL de la izquierda es de 4065:1 y en el Hisense de la derecha de 4235:1. Deben tener en cuenta que la tecnología de retroiluminación de ambos televisores es Edge con LEDs convencionales. Ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Aquí les estoy mostrando cómo se ve cada uno de sus televisores con cada uno de sus modos de imagen. La verdad es que en tema de colores me parece que los dos realizan buenos trabajos. Sin embargo, por obvias razones, porque tiene un poco más de brillo y desde mi punto de vista una intensidad de color un poquito superior, el Hisense A6G de la derecha pienso que gana en este apartado. La diferencia no es abismal, pero sí es muy notoria, tanto en la teoría con el tema del brillo y su relación de contraste, como en la práctica, como pueden notar. Pero por favor, déjenme saber ustedes qué piensan sobre este apartado de ambos televisores en la caja de comentarios. Ya en cuanto a la uniformidad de colores negros, me parece que es un poquito mejor, o por lo menos menos peor, en el TCL P615 de la izquierda, e igualmente los problemas de clouding y de resplandores de luz en los bordes, esquinas, o conocidos también como backlight bleeding o sangrados de luz, son también menos notorios en el TCL de la izquierda. Recuerden que estos problemas pueden ser un poco más intensos cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico, como estos videoclips que les estoy mostrando, y además tengan en cuenta que estos problemas entre comillas son normales en televisores actuales que no tienen ni Full Array ni Local Dimming o atenuación local, como es el caso de estos dos. Y también tengan muy presente que estos problemas son muchísimo más notorios en televisores que tengan paneles ADS o IPS. Recuerden que estos dos tienen paneles VA. Hablando ya sobre el manejo del movimiento, tanto viendo contenido a través de aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, entre otras, y también con contenido conectando algún dispositivo a alguna entrada HDMI, excepto consolas, porque con las consolas no he notado estos problemas. Los dos televisores muestran tanto algo de vibración como de tartamudeo. En el caso del TCL de la izquierda solamente cuenta con el movimiento libre de LED para intentar solucionar un poco estos problemas, pero la verdad es que hace muy poco o nada por este aspecto, y lo que hace es oscurecer demasiado la imagen y crear un leve efecto flicker. Mientras que en el Hisense de la derecha tiene las opciones de reducción de ruido, pero la verdad es que tampoco es que hagan mucho por mejorar estos aspectos. Entonces tengan muy en cuenta que en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos probablemente noten estos problemas de vibración o tartamudeo, y quizá para algunos pueda ser tolerable, pero para otros probablemente pueda ser molesto. Al parecer estos problemas pasan en la gran mayoría de televisores que tienen Android TV como sistema operativo. Los ángulos de visión, como muchos ya saben, es un punto negativo de ese tipo de televisores con paneles VA, pero digamos que es normal y va a pasar en la gran mayoría de televisores con este tipo de panel, tanto de gama baja como de gama media, y aún algunos de gamas altas de algunas marcas. Los colores se lucen blanquecinos cuando su ángulo de visión es muy amplio, por ende son televisores recomendados para ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo de visión muy pronunciado. El manejo de los reflejos tampoco es otro punto fuerte si los comparamos con televisores con paneles IPS o ADS. Entre estos dos podría decir que el que tiene mejores resultados o menos peores resultados sería el Hisense de la derecha, probablemente debido a que tiene una leve mayor cantidad de brillo. Son televisores digamos que medianamente decentes para cuartos iluminados, pero su objetivo principal es para disfrutarlos en habitaciones que no tengan mucha iluminación o cuartos totalmente oscuros. En cuanto al escalado de imagen, el trabajo en ambos televisores es muy parecido, pero con contenido de 720p o HD se nota algo más de pixelación en el TCL de la izquierda.
Ya con contenido que tenga menor resolución en los dos se va a notar mucho y puede ser molesto para muchas personas. Con contenido en 1080p Full HD el trabajo es muy parecido en ambos televisores, es muy bueno, no hay pixelación. De hecho el contenido parece que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Con contenido en 1440p sí los resultados se asemejan mucho en 4K nativo y por supuesto los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en HDR como en SDR sin problemas. Simplemente recuerden que si van a reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, HBO Max, Disney Plus, Apple TV, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al apartado gaming, lo que deben saber es que ninguno de los dos televisores soporta modo automático de baja latencia. El tiempo de input lag, como están pudiendo notar, es prácticamente igual en todos sus modos de imagen. Esto probablemente no sea algo negativo, sino al contrario, algo positivo para algunas personas que disfrutan de un buen tiempo de input lag, pero con otros resultados en cuanto a calidad gráfica y colores de otros modos de imagen. No tengo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag de ambos televisores, ni una página que me los confirme, pero yo podría decir que de acuerdo a la práctica y comparándolos con otros televisores podrían rondar entre los 10 y 11 milisegundos aproximadamente en 4K a 60 Hz tanto en videojuegos con SDR como con HDR o alto rango dinámico. Deben tener en cuenta además que ninguno de estos televisores soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni G-Sync, tampoco soportan 120 Hz en 4K porque no tienen puertos HDMI 2.1, tampoco soportan los 120 Hz en 1440p. Con este videojuego Destiny 2 que es en 4K con HDR podemos notar que el clouding y el efecto de, y los resplandores de luz en los bordes y esquinas son un poco más perceptibles o más molestos quizá para algunos en el Hisense A6G de la derecha. No es que haga un trabajo terrible, repito que son peores estos resultados en televisores con paneles IPS y ADS, pero comparándolo con el TCL P615 de la izquierda sí que hace un peor trabajo en este aspecto el Hisense A6G de la derecha. Lo mismo sucede con este videojuego Resident Evil 7 que también tiene función de 4K HDR o alto rango dinámico. Deben tener en cuenta que el TCL, no lo había mencionado, soporta una tecnología conocida como microdimming o microatenuación, y aunque suene increíble, la verdad es que en la práctica no es que haga mucho para mejorar el aspecto de los colores negros y de crecer el clouding. Hace un poquito, pero no tanto como su nombre microdimming lo indicaría. Entonces tengan en cuenta que los dos televisores son muy decentes para disfrutar con este tipo de videojuegos, pero que en este aspecto probablemente el TCL sea un poquito mejor o por lo menos un poco menos peor. En cuanto al calentamiento en pantalla luego de 2 horas de utilizarlo sin parar también con videojuegos, los dos arrojan temperaturas similares, rangos entre 32 y máximo 35 grados Celsius en todas las partes de la pantalla, lo cual diríamos que es una temperatura normal. No se siente calor excesivo al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. Aquí con este videojuego Forza Horizon 4 que también es en 4K con HDR o alto rango dinámico, les muestro el tema de los colores y los detalles en cada uno de los televisores con cada uno de sus modos de imagen. Cabe resaltar que el cielo en el Hisense A6G con algunos modos de imagen de pronto brilla más de lo que debería, pero es un efecto de la cámara precisamente porque tiene un poco más de brillo, valga la redundancia, pero en general me parece que se ve mejor tanto en tema de detalles como en tema de colores. Pero no estoy diciendo que el TCL haga un trabajo terrible, simplemente que si los ponemos en comparativo en cuanto a relación calidad-precio, muy probablemente el Hisense sea una mejor opción en todo excepto en el tema del sonido. En cuanto a potencia de sonido, el TCL de la izquierda tiene 19 watts, mientras que el Hisense de la derecha 16 watts. Y si bien el Hisense soporta Dolby Audio, Dolby Atmos y también DTS Virtual X, y que el TCL dice que soporta Dolby Audio, pero no sé si soporta Dolby Atmos o Dolby Digital, la potencia, el rendimiento en cuanto a mejor fidelidad, mejores frecuencias, mejores bajos y menos distorsión, el TCL me parece que es superior. Pero
Júzguenlo por ustedes mismos en unos segundos. Me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de estos dos televisores. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal si todavía no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones, que compartan este video en redes sociales, que también si pueden se unan al canal como miembros. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the sacred union of our thought and emotion.